Un cordial saludo para todos. Mi nombre es John Freddy Muñoz y esta es la segunda web conference correspondiente al English.works Level 3, el nivel 3 de English.works. Para esta actividad de aprendizaje número 2 de Learning Activity 2, les quiero recomendar, antes que nada, por favor, que lean muy bien los anuncios, ya que en los anuncios ustedes van a encontrar información relevante de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esta semana nos indican que la semana va hasta agosto 31, pero que recuerden, dice acá, que aunque es la fecha de cierre, ustedes pueden continuar enviando evidencias. ¿Ok? ¿Para qué se hace la fecha? Para que ustedes tengan un orden, un cronograma sugerido. Entiendan que no es una camisa de fuerza, pero que sí, para poder sacar luego un listado de cuadro de honor, simplemente aquellos aprendices que pueden, porque no todos van a poder, que pueden y que deciden hacer las actividades antes de la fecha de cierre. Por eso es que algunos no aparecen en el cuadro de honor, sin embargo, no quiere decir que no están aprobando. Esta semana 17 aprendices realizaron las actividades dentro del tiempo estipulado. No quiere decir que al otro día no puedan hacerlas. Sí, ya no van a aparecer en el cuadro de honor, pero obvio, en el centro de calificaciones les va a aparecer que aprobaron la actividad de aprendizaje. Recuerden que son 4 actividades de aprendizaje las que tenemos. Todos los cursos de inglés tienen 4 actividades de aprendizaje. Quiere decir que ya vamos por la mitad, que es esta. Perdón, también deben saber que hay que aprobarlas todas y que para poder aprobarlas es necesario realizar y aprobar las 3 evidencias que ustedes deben entregar, que son en este caso Taking Care of the Planet, donde vamos a hablar en un audio o en un video, es opcional el que quieran escoger, sobre cómo dar consejos y cómo cuidar el planeta. Sí, pero utilizando, chicos, vean, lo importante es que ustedes no vayan de una a entregar una evidencia sin leer y sin estudiar cuáles son las estructuras que se les van a evaluar. Yo a ustedes no les voy a evaluar alguna traducción de un traductor como Google, que medio se acerque a hablar de este tema. Ustedes deben estudiar. Miren, lastimosamente muchos no entienden que esta es la última parte. Esta es la última, digamos, fase. La última fase. La última fase para evidenciar, por eso se llama evidencia. ¿Y usted qué está evidenciando? ¿Que es muy bueno con traductores de Google? No creo, porque un traductor no piensa. Y eso es muy evidente. Un trabajo entregado con traductor de Google es demasiado evidente. Están evidenciando primero que aprendieron las estructuras para esta actividad de aprendizaje, que tiene que ver cómo dar consejos basados en algunas evidencias o situaciones, la importancia de cuidar el planeta y el medio ambiente y vocabulario relacionado con este tema. Este vocabulario, estas estructuras, ¿dónde las encuentran? Siempre en contenido del curso, ustedes ingresan a estudiar primero que cualquier otra cosa. ¿Ya tienen en mente cuál es el tema y el objetivo? Sí, aprender a dar consejos. ¿Cómo se aprende a dar consejos en inglés? Entramos al material de apoyo y al material de estudio que se llama What Should I Do? What should I do? ¿Qué debería hacer?
así se llama. Entonces, aquí vemos una estructura should, no es should, la L no suena, es should, que significa en inglés debería. ¿Qué debería yo hacer? What should I do? Y tenemos el material multimedia muy bien hecho, muy bien elaborado, donde hay situaciones, hay audio, hay estructuras, explicaciones, ejercicios, prácticas. Este es su profesor de inglés y algunos lo están obviando porque no se evidencia en los trabajos ni una sola de las palabras que acá enseñan, ni una sola de las estructuras. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría lo están haciendo muy bien y la invitación es a que lo continúen haciendo. Tenemos también el mismo material, pero esta vez en PDF. Es exactamente el mismo. Obvio, un PDF es plano, no tiene audio, no tiene movimiento, no tiene interacción en 3D, como si la tiene esta. Listo. Bueno, digamos que aquí tampoco hay 3D, porque eso es falso. Pero sí hay unos SCORMs de HTML5 que por lo menos le dan vida al personaje, a los avatars, en conversaciones simuladas. Entonces esa es la gran diferencia. Pero no se les puede olvidar tampoco que tenemos un material de apoyo, un diccionario descargable y otro en multimedia. Y también tenemos material de apoyo que es un taller donde ustedes pueden practicar antes de enviar sus evidencias. ¿Y cuál es la idea de estos talleres? Ese es del nivel 4 que estaba ahorita. La idea de estos talleres es entregarles una versión resumida de lo que se estudió. Déjenme, yo guardo esto. Una versión resumida, pero también con un tallercito de práctica. Es importante porque algunos no lo hacen, aunque no tienen que enviármelo. Es muy recomendable. Igual que la matemática, el inglés se aprende es haciendo, practicando, cometiendo errores. Entonces, para que no cometan errores con las calificaciones, se les da la posibilidad de que hagan un taller antes de enviar. Ahora sí entramos al material llamado What Should I Do? What Should I Do? ¿Qué debería yo hacer? Que más o menos ya les da la idea de qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a escuchar. Como siempre, los botones de navegación, el material de introducción donde se aprende todo, estructura, vocabulario. Tenemos el ejercicio de contextualizaciones, cómo poner en práctica esta nueva estructura. Y acá, en un ejercicio de comprobación de que sí entendimos. Y luego vienen las prácticas 1, práctica 2, con diferentes tipos de ejercicios. Y la práctica de pronunciación. Entonces miramos material introductorio y escuchamos. Introductory material. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 2. You will learn about, number 1, modal verbs, must, mustn't, should, and shouldn't. Number 2, semi-modal verb, have to, don't have to. Environment, do's and don'ts. Number 4, vocabulary related to health, illness, and treatments. Let's begin. Entonces, básicamente, ya ustedes con esto en mente, de qué es lo que vamos a estudiar, vemos que vamos a estudiar los verbos modales, el semimodal verbo tener que, have to es obligación, tener que o no tener que. Sobre el medio ambiente, los pros y los contras, ¿sí? Lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y vocabulario relacionado con qué, con la salud, con enfermedades y con tratamientos. O sea que es un tema extenso. Son 4 temitas, pero vamos a aprender bastante. Entonces la idea es sacarle la mayor cantidad de provecho. Como ustedes saben que cuando terminen el curso ya no pueden volver a ingresar, aquí es donde es altamente recomendable que ustedes descarguen la versión la versión PDF.
para que también tengan todo el material para futuras prácticas, para compartir con un familiar. Miren que es exactamente todo lo que tenemos en el multimedia, ¿sí? Con las conversaciones, todo esto, pero ya lo vamos a hacer, ya es en formato PDF, ¿ok? Entonces en el material saben que acá navegamos con esta flechita y a través de estos botones. Estamos en este de Introductory Material. Vamos entonces a avanzar. Son 44 diapositivas donde nos explican qué son los verbos modales. ¿Sí? Entonces acá nos toca leer, que es una habilidad que hay que desarrollar, que por costumbre casi no la tenemos. Los latinos y especialmente los colombianos leemos poco. Y muchos quieren pasar esto por alto. Una de las ventajas que tiene es que hasta el nivel 3 tenemos traducción en español y en inglés. ¿Sí? Entonces un verbo modal es un tipo de verbo que indica modalidad. La modalidad que permite expresar creencias, actitudes y obligaciones. ¿Sí? Entonces los verbos modales más comunes son los que acá nos presentan. Should, must, have to. Acá nos están mostrando 3. En realidad son 8 los verbos modales. Vamos a concentrarnos en el verbo modal should, que se usa para hacer sugerencias, algo que usted opina o cree que es bueno para otra persona. Usted no lo va a obligar, le va a dar una sugerencia. Miren acá el ejemplo dice claramente, here in the example, it's very clear that the woman, give me one second, vamos a esperar que cargue en el tablero. Aquí vemos que the woman is going to buy this car, va a comprar un carro. El agente de ventas, el clerk, le está diciendo, usted debería comprar. Miren qué claro es, y digamos que en cierta manera no es complicado. Le dice, mejor con resaltador, you should buy. Usted debería comprar the red car. It is more comfortable. Es más cómodo. ¿Ok? Él está diciendo por qué. Casi siempre una sugerencia va acompañada de una explicación. ¿Por qué yo creo que es bueno? ¿Por qué? Porque en mi opinión usted debería hacer eso. Sí, entonces aquí la estructura es muy sencilla. Simplemente verbo modal should, atendiendo a las siguientes características. Vamos a analizar este verbo. El verbo querer, que no es un verbo modal. ¿Sí? El verbo like, que tampoco es un verbo modal. El verbo necesitar, que tampoco es un verbo modal. Son verbos normales. Cuando yo voy a conjugar o a combinar cualquiera de estos verbos con otro, por ejemplo, el verbo comprar, que ya dice acá, yo quiero comprar, yo necesito colocar la partícula tú, ¿sí? Es más, no, coloquémoslo en las 3. I want to, I like to, I need to. Y aquí viene el otro verbo. Yo quiero ¿qué? Comprar. I want to buy a car. Quiero comprar un carro. I like to buy. Me gusta comprar cosas. Yo necesito comprar un carro. Yo necesito vivir solo. Yo quiero viajar. No importa el verbo que usted coloque acá. I want to travel, I want to buy, I want to buy, I want to live. I like to travel, I like to buy, I like to live. I need to travel, I need to buy, I need to live, I need to work. Cualquier verbo con el que usted conjugue esos verbos que acabamos de conjugar, cualquiera de ellos le va a exigir a usted que usted le coloque el tú.
porque este tú es el que indica que aquí dice comprar, viajar. Ahorita con el nivel 4 estábamos viendo otra forma de hacer este infinitivo y ustedes la van a ver en el nivel 4, que es agregando ing y ya quitamos el tú. Pero no funciona con todos. Entonces, por ahora, concentrémonos en esto. Profe, ¿y usted por qué nos está explicando esto cuando estamos es con los verbos modales? Pues muy sencillo. La razón por la cual les muestro esto es porque con los verbos modales usted ve que después de should o entre should y by no hay nada. Aquí dice tranquilamente, you should buy, you should buy a car, the red car. Mire que aquí dice, usted debería comprar. ¿Por qué si esto dice comprar, así como acá, comprar, viajar, vivir? ¿Por qué si está en infinitivo? ¿Por qué no lleva el tú? Porque es la principal característica de que de los modales. Esta es una de las evidencias que me muestran a mí si el aprendiz, si estudió el material o no. Porque el aprendiz, como aprendió esto con el tú, ocurre que él pone esto. You should to buy. Y esto es un error, porque los modales nunca llevan el tú entre los dos verbos. Hasta ahora creo que es claro. Sí, estamos grabando, gracias a Dios, no se me olvidó. Listo. Entonces, primera consideración. Entre los verbos modales y el verbo que sigue, nunca ponemos el tú. Listo. Segunda aclaración. Si yo quisiera negar cualquiera de estos verbos por estar en presente, yo debo de hacerlo con los auxiliares don't o doesn't, dependiendo de quién es el sujeto que lo conjuga. Si soy, por ejemplo, yo, usted, they, digo, I don't want to buy a car. Vamos a hacerlo solo con uno para no enredar. Yo quiero decir, por ejemplo, yo no quiero comprar un carro. I don't want to buy a car. Ella no quiere comprar un carro. She doesn't want to buy a car. A ella no le gusta vivir sola. She doesn't like to live alone. ¿Va? La oración ahí quedó bien. She doesn't like to live. She doesn't like to live alone. Vieron que se niega simplemente agregando la negación del presente o la negación del pasado. Yo puedo decir en pasado, yo no quería. Aquí ya está en pasado. I didn't want vivir, to live acá. Here. I didn't want to live here. Yo no quería vivir acá. I didn't want to live here. Mire que el tú sigue aunque cambiemos de tiempo. No importa, entre un verbo cualquiera y otro verbo debe ir el tú. Pero en el should o los otros modales, no. ¿Cómo se niega? Con don't, con doesn't o con didn't. ¿Cómo se niegan los modales? Muy sencillo. Los modales se niegan simplemente agregando la negación al modal. Porque los verbos modales nunca admiten auxiliares. Esa sería la segunda regla. Primera, no admiten el tú. Segunda, no admiten auxiliares. Ni para negar, ni para preguntar. Si yo quisiera preguntar acá, yo tendría que decir, ¿quieres comprar un carro?
la pregunta sería con el auxiliar de pregunta. Do you want to buy a car? Do you want to buy a car? ¿Sí? Entonces, la negación de los modales es simplemente colocando el not o contrayéndolo. Usted no debería. Y sigue con el verbo normal. Usted no debería comprar. You shouldn't buy the green car, el carro verde. Sí, you shouldn't buy the green car. Es segunda aclaración o explicación. No lleva tú, no lleva negación con auxiliares, ni pregunta. Profe, entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Muy sencillo. Queda como cuando preguntamos con el verbo to be, que el should pasa a estar adelante. Por eso, cuando iniciamos este tema, nos preguntamos, thank you. El material, mire que el material lo dice. El material se llama What should I do? Miren que el sujeto should quedó antes del sujeto I. Y eso mismo ocurre, este era el D. Y eso mismo nos ocurre acá. Entonces, si yo quiero preguntar, usted debería, a ver, yo le pregunto, ¿ella debería comprar el carro rojo o verde? Entonces, la pregunta sería, primero el auxiliar. Esto ya indica que hay una pregunta, así como el do indica que hay una pregunta. Entonces, should, ¿quién? Ella. Should she, verbo normal comprar. Should she, mire que lo único que cambió fue el orden del sujeto. Puse acá, ¿por qué con she? Ah, no, lo quise hacer con she. Puede ser con you, puede ser con they, con I, con el sujeto que quiera. Con Carlos. Carlos debería comprarlo. Should Carlos buy the car? ¿Sí? Should your mom, should your sister, el sujeto que quieran. Should she buy the green or the red car? ¿Listo? Entonces ahí están las tres explicaciones básicas del should. Y así es con los otros modales. Solo que acá solo estamos estudiando el modal should y el modal must. ¿Listo? Cuarta diapositiva. También para dar consejos o advertencias. Entonces, aquí, mira lo que dice acá. Acá nos dice una advertencia. Nos dice que people with high cholesterol should eat low-fat food. Dice acá que la gente con colesterol alto que debería, ¿sí o no? Debería comer, miren que no está el to, should eat, low fat es un adjetivo que significa bajo en grasas, comida o alimento baja en grasas. Listo. People with high cholesterol should eat low fat food. Puede ser una advertencia también porque ya está la vida en juego. Listo. Es otra función del should. El material nos va mostrando también que para deberes, ¿sí? Debo estar o debería estar en la oficina a las 8. Aunque yo les soy totalmente honesto. A mí no me gusta enredar tanto con estos temas porque de hecho son un poco más flexibles. Entonces, si usted quiere dar un consejo, délo con should. Si quiere hablar de deberes, hágalo con must. Y si quiere hablar de obligaciones, diga have to, tener que. Mire y verá, escúchelo. Debería. Usted debería madrugar, es mi consejo. Usted debe madrugar, le dice su jefe, su maestro, la persona que le verifica su horario. Es un deber suyo. Si no, memorándum y para la casa.
Y el have to es más de obligación, ¿sí? Usted tiene que cumplir las órdenes y si no, goodbye. Usted tiene que trabajar para poder conseguir dinero. Bueno, hay gente que no piensa así. Pero usted sí tiene que comer para vivir. Y si usted quiere algo, ese deseo lo obliga a, ¿sí? You have to study if you want, si usted quiere ganar el examen. Yes. Usted tiene que comer bien si usted quiere estar saludable. Ahora, si no, simplemente le digo, usted debería, son diferentes usos de estos tres señores que estamos viendo hoy en la clase. Entonces, acá están los deberes. Tenemos suposiciones. Él debería estar en Medellín. Ese asumir también se puede con must. Él debe estar en la casa, ¿sí? A esta hora debería estar trabajando, yo supongo, ¿sí? Entonces, acá nuevamente lo que yo ya les expliqué, simplemente para negar le pongo el not o lo contraigo en shouldn't. They shouldn't be outside, ellos no deberían estar afuera. Ellos no deberían estar afuera. Nos van a mostrar también el uso del must. Miren que tiene que ver más con sus deberes, lo que están los códigos, ¿sí? Miren lo que le dice el guarda. You must stop at the red light. Usted debe parar. Debe parar en la luz roja. You must stop at the red light. You must have a passport to pass the border. ¿Sí? Mire que es una obligación. O sea, si usted no tiene el pasaporte, no puede pasar la frontera. Goodbye. Si hoy en día ni siquiera con pasaporte lo dejan entrar a ciertos países. Entonces, ahí vamos. Mire que habla de deducciones, de necesidad, de obligaciones, de asunciones. Yo les recomiendo que se lo aprendan así. Usted en español cuando dice debería, utilice should. Cuando usted dice debe o deber, utilice must. Y cuando quiera usar obligación, use have to. Mira acá, they must be rich. Están asumiendo. Es una deducción lógica. ¿Sí? Aunque a veces no es tan lógica porque uno tiene carro, pero también tiene sus deudas. Entonces, yo creo que rico debe ser el que se puede quedar quieto hoy sin hacer nada y vive toda la vida y le sobra plata. La negativa de must se lee mustn't o must not. Este must not no lo usan en la vida real, eso es muy escaso. En una carta, sí, porque recuerden que las cartas elegantes nunca se hacen contracciones. Entonces miren acá un error que ocurre mucho. Acá nos dicen que es un error decir he doesn't should, lo que yo les decía. Los modales nunca llevan auxiliares, ¿sí? Nunca llevan auxiliares cuando quieren negar, como en este caso. Simplemente la correcta sería he shouldn't. He shouldn't. Miren la pregunta con error. Do, que es el auxiliar normal para hacer preguntas en presente. Do you should study? No es correcto porque los modales tampoco piden o usan auxiliares en pregunta. ¿Cómo hacen? Lo que yo les enseñé. Cambian el sujeto para donde está should y should para donde está el sujeto. Y por eso quedó should you study? ¿Debería usted estudiar? Entonces ahí está. Ejemplos. She musted. No, en pasado no existe. ¿Sí? No existe el pasado y tampoco algo que no les había dicho. Y es la S de en terceras personas.
así como ocurre con los demás verbos. ¿Sí? Que yo digo, he studies, he wants, she lives, pero con should o con must nunca lleva S en la tercera persona. Entonces, chicos, esta es la gran invitación que yo les hago. Miren, por ejemplo, el have to. El have to sí funciona como los verbos, por eso se llama semimodal. Es modal porque habla de obligación, pero es semi porque no cumple las reglas de los modales, sino de los demás verbos. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que cuando usted quiere negarlo, si usted quiere negar, ahí está. Mire que lleva el tú, pues por lógica. Tercera persona se aplica y cambia a has. Has to, has to, has to. She has to read a book. Ella tiene que leer un libro. It has to be, yes. Miremos acá la negativa. Por eso es semimodal. Porque este sí se niega como cualquier verbo de los que ya estudiamos en los niveles anteriores. Entonces, por eso es un semimodal. Entonces, si le preguntan, ¿y por qué es modal? Ah, porque habla de obligaciones, de una modalidad, ¿sí? Que se llama obligación. Y lleva auxiliar porque funciona como los demás verbos. Igual cuando tengo que preguntar, también digo, do you have to, tienes que trabajar? Do you have to work? Acá ven la pregunta, ¿sí? Auxiliar. Este sí los acepta y es más, los necesita. Entonces, do you have to take, tienes que tomar, do you have to take this test before the interview? Tienes que tomar este examen antes de la entrevista. Yes, I do o no, I don't. Igual que el verbo, que el tiempo presente simple en cualquiera de los demás verbos. Entonces, eso es muy importante con el have to. Es la única diferencia. También hay otra. En pasado queda simplemente como es el pasado del verbo tener, que es had. Entonces acá dice, yo tenía que hacer mi tarea. Usted tenía que tomar el examen. Él tenía que leer. Ella tenía que trabajar. Simplemente cambia de have a had. ¿Listo? Cuando queremos hablar de obligaciones del pasado. Por eso es semimodal, porque incluso tiene hasta pasado. Los demás no lo tienen. La forma negativa con el verbo, con el auxiliar didn't para el pasado. Yo no tenía que hacer tarea. Usted no tenía que tomar el examen. ¿Sí? Didn't have to. Entonces, esta es la invitación para que por favor miren acá, sí, vean todo el programa, hagan los ejercicios de contextualización, pero sobre todo las prácticas, los 4 ejercicios de cada una de las prácticas. Por ejemplo, en la práctica A, Complete the sentences with should or shouldn't. nos dice que completemos con should o shouldn't. It is raining. It is raining. You tomar una sombrilla. ¿Debería o no? Claro. You should take an umbrella. Rachel debería ¿qué? Comer muchos dulces. Ella no es, ellos no son muy buenos para los dientes. Entonces, ¿debería o no? Yo creo que no. Negativo. Should. Shouldn't. Muy bien. Shouldn't. Rachel shouldn't eat too much candies. She has a test tomorrow. She, ir al cine, ¿debería o no? Yo creo. No. Entonces, Negativo. she shouldn't, y should. De esta manera ustedes van mirando todos los ejercicios,
la práctica 1, el ejercicio B. B. Esta es la gran invitación que se les hace aquí a organizar. Dentro de la 1, miren, si le tiramos lógica, una oración siempre empieza con un sujeto, aparte de que está en mayúscula. You must, ahí está el must, viene el verbo. Drink, usted debe tomar ¿qué? Muchos. Lots of fluids. ¿Ves? Aquí está la primera. La segunda. Otra vez, you. ¿Qué sigue? Mustn't. Muy bien. ¿Qué sigue? El verbo forget, olvidar su medicina. You mustn't forget your medicine. Plenty rest you get off must. Entonces, sujeto, el modal lo busco, must. You must, viene el verbo descansar. You must rest. Usted debe descansar. Ah, no, perdón. Aquí ya ve el verbo obtener, conseguir. Get, bastante descanso. Rest puede ser descansar o descanso. ¿Por qué lo cambié? Porque luego vi get. Entonces, usted debe obtener suficiente descanso. Plenty of rest. Y acá, you mustn't, usted no debería ir a trabajar. Mire que aquí sí está el to. Miren cómo se ve de perfecto entre el go y el work. Para que este to convierta el work en are, trabajar. To work, go to work. ¿Sí? Mientras que usted debe ir, no lleva el to. Entonces verificamos y salen perfectas. Listo, entonces la idea es que de la práctica 1 hagan todos los ejercicios, luego de la práctica 2 también creo que aquí ya es con have to, ¿sí? Entonces aquí, you should throw batteries into the garbage. You should use more batteries. Aquí ya estamos más con el medio ambiente de acuerdo a esta imagen. Esta imagen nos dice que debemos reciclar. You should recycle batteries. La C is the correct option. ¿Ok? Congratulations, right away. Listo, miren que acá nos está mostrando. Entonces, chicos, esa es la invitación que les hago. Este material es muy bueno y si tienen alguna duda, este es el momento para que hagan sus preguntas. Daniel o Luis, ¿tienen alguna pregunta con respecto a... Profe, todo muy claro. Muchas gracias. Ok, Daniel. Vos estabas conmigo ahora en la reunión Sí, del... en la del 4. Listo. ¿Y Luis tiene alguna pregunta? Si de pronto no puedes hablar, ahí te activé el chat por si algo. Si de pronto necesitas escribir algo, bueno. No, Sí, Luis no tiene micrófono, muchas gracias. Luis, entonces todo está torray. Listo. Daniel, profe, una sola cosa, las actividades, como decías, pues están ahí hasta una fecha límite 17, ¿cierto? Pero igual se pueden hacer si uno se atrasa en alguna, pues los que tenemos varios cursos, ¿sí? ¿Cierto? muy buena la pregunta, vea. Yo quiero que entiendan dos fechas. Hay dos fechas. La primera fecha a la que tienen que ponerle cuidado, gracias Daniel por la pregunta en serio. La primera fecha a la que deben ponerle cuidado absoluto es a la que les mostré cuando se cierra todo y ya ustedes no pueden absolutamente enviar nada. Que es que por el correo, ¿no? El correo a mí no me habilita para calificarle nada. Entonces, esa fecha, que es la que tienen que ponerle mucho cuidado, es el septiembre 17. Es el último día que se reciben trabajos, hasta ese día. ¿Cuáles trabajos? Todos los que tenga, vean, ¿quiere que le diga una cosa?
He tenido aprendices que faltando un día entregan todo. Hay mucho riesgo, porque de esos por ahí 4 o 5 no aprueban. Hay mucho riesgo porque envían todo o mal enviado o se equivocan porque es que son muchos botones. Entonces mandan una actividad que no es y esa actividad se califica como negativa, se califica con D. Entonces por eso es mejor no esperar hasta septiembre 17. Esa es una de las fechas que esa sí no es modificable. Ese día se cerró y eso no lo abre ni el presidente porque eso es automático. Ah, listo, profe. Y la otra fecha